Vamos a abrir la escritura en Primera de Pedro, capítulo 2. El título del sermón de hoy es ¿Piedra desechada o escogida? Yo creo que algunos de nosotros pudiéramos haber pasado anteriormente una experiencia donde desechamos algo que no sabíamos que tenía tanto valor. En Ojinaga conocemos que hay fósiles, caracoles, conchas, pues sí, objetos del mar, animales que se fosilizaron. Cuando uno se aleja algunos kilómetros de Ojinaga, simplemente camina ahí al monte y te los puedes encontrar ahí en el suelo. Una ocasión yo estaba en la catedral aquí en Chihuahua y vi un señor que estaba vendiendo fósiles muy bonitos. Tenía un caracol así grande, más o menos de este tamaño, unos 30, 40 centímetros de diámetro. Estaba muy bonito, lo tenía barnizado, lo tenía pulido y así para adorno en la casa. Y yo le pregunté, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta uno de esos? Y le dijo, este cuesta como 8,000, 9,000 pesos. Algo así lo daba el señor. Y cuando me dio esa cifra, yo recordé una ocasión donde por primera vez fui a juntar fósiles. Entonces, yo no tenía mucha experiencia, simplemente yo trataba de ver un caracol así entero y ya agarrarlo, pero yo estaba parado arriba de una piedra algo grande y la hermana que nos llevó, ella ya tenía años juntando y tenía muchos en su casa, y ella nomás me veía de reojo y vio que estaba yo parado en un objeto y como que andaba viendo y creo que hasta agarré la piedra y no me llamó la atención. La tiré y en cuanto la tiré, la hermana va y la recoge y le da como unos martillacitos y salió un caracol bien bonito y estaba entero, bien grandote y así como el que vendía aquel señor. Entonces yo recordé aquella situación porque híjole, ahí me ganó unos 8,000 pesos la hermana. Y es algo donde tú puedes a lo mejor arrepentirte, ¿no? De que nos pasen circunstancias así. Pero eso es algo muy mínimo a lo que hicieron las personas con Cristo Jesús. Por eso nosotros le puse este sermón, piedra desechada o escogida. Y de eso se trata. Va a haber un momento en el que algunas personas se van a arrepentir por el resto de sus vidas de haber desechado a la piedra preciosa. Vamos a ver dos puntos, hermanos, la vida de los hijos de Dios. Para que no nos pase eso, tenemos que entender bien qué tan precioso es el valor de Cristo Jesús. Y lo primero que quiero que veamos es que entendamos que la vida de los hijos de Dios tiene una manera de vivir, de dirigirse, de tener ciertos actos en esta tierra a raíz de que conoce ese valor. Si ya sabes qué tan valioso es Cristo Jesús, tu estilo de vida va a reflejar que amas a Dios. Y también vamos a ver las recompensas o el pago por desechar o escoger la piedra angular, como se le describe en este pasaje de Pedro. Entonces vamos a ver primero este punto, la vida de los hijos de Dios. Y yo quiero que recordemos un poco que la carta de Pedro, pues ya tenemos algo de contexto, se escribe a cristianos que están siendo perseguidos, pero no solamente el apóstol Pedro les da palabras de ánimo y les dicen, tienen que aprender a vivir gozosos, incluso en la tribulación, pero también tengan vidas santas. Y de eso viene hablando, mucha exhortación a la santidad. Y el apóstol Pedro, en lo que termina el capítulo 1, él está hablando de cómo cierra el capítulo hablando de lo efímero que puede ser la vida. Él habla de que una comparación a lo terrenal, la hierba se seca, que puede tener cierta gloria, y así es la vida del hombre. Pero el que nace de la palabra del Señor permanece para siempre. Mientras nosotros tengamos vida aquí, hermanos, tenemos que reflejar ese estilo de vida de cómo nos vamos a ver en la eternidad. Y es cada vez más semejantes a Jesús. Por eso yo creo que pudiéramos enumerar algunas 4 características conforme vayamos avanzando en nuestros primeros 7 versículos.
4 cosas que distinguen la vida de los hijos de Dios. Así que lo primero que quiero que destaquemos es que un creyente que vive a la luz de que conoce lo precioso que es haber encontrado a Jesús, él desecha su pecado, él se purifica. Déjenme darle una lectura a todos los primeros 10 versículos. Dice así: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban también destinados, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Oremos. Señor nuestro, estamos delante de tu palabra y queremos admirarnos, estar en reverencia, Señor, pero te rogamos, Padre, no por nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, Señor, sino solamente apelando a tu bondad y tu misericordia y a la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz, Señor, a favor de tus hijos. Quiero pedirte, Padre, que tengas a bien, Señor, que este mensaje nos transforme y que no nos deje iguales, Señor. Hay una obra, Padre, que solamente tu Espíritu Santo puede hacer. Nosotros pudiéramos analizar y guardar en nuestro intelecto este mensaje, estas verdades, Señor, pero si tu Espíritu Santo no toca nuestros corazones, no nos confronta y no llega con poder, Señor, como lo dice tu palabra, saldremos exactamente igual, Padre, pero no queremos eso, Señor. También oramos apelando a tu promesa de que tú lo que inicias perfeccionas y queremos, Señor, que nos sigas transformando a la imagen de Cristo Jesús, Señor. Queremos parecernos cada vez más y más a Él. Y, Señor, usa tu medio, Señor, esta palabra que nos purifica. Que sea glorificado tu nombre, Señor, y que sea manifiesto, Señor, que no ha perdido absolutamente el poder, Señor, que le has dado. Gracias, Padre, por esta bendición de estar frente a ella, como un espejo, Señor, que nos hace ver todo lo que nos falta, Señor, para crecer a la estatura del varón perfecto. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, les decía, el estilo de vida de un creyente, la vida de los hijos de Dios, tiene que reflejar algunas cosas. Y la primera de ellas que yo quiero que meditemos es que un creyente desecha el pecado. No se conforma con tener una vida que honra a Dios. Y desecha el pecado porque él entiende que es lo que necesita para convivir primeramente con el cuerpo de Cristo y amarlo. Si nosotros retrocedemos y vemos el versículo 22, dice lo siguiente: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que el apóstol Pablo venía hablando de eso. Si se tienen que amar entre ustedes, si tienen que demostrar ese amor que Cristo demostró, tienen que quitar todo aquello que puede convertirse en un estorbo. Entonces, un llamado a amar a los hermanos desechando, y nos da una lista que tiene que ver con mandamientos a nivel horizontal. Todas estas ordenanzas que da el apóstol Pedro tienen que ver
con la manera como nos dirigimos a nuestro prójimo. Dice el versículo 1, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Así es como debemos de esforzarnos cada día. Tenemos estos mandamientos, hermanos, en las Escrituras, pero muchas veces nosotros no buscamos un empeño porque también a veces no dimensionamos el propósito de lo que quiere Dios hacer con nuestras vidas. Más adelante, como ya leímos previamente en los versículos, Él va a introducir que somos una piedra viva, somos un ladrillo que construye el templo de Dios. Así que si nosotros no nos purificamos, esa casa de Dios pues no se va a ver bonita, no vamos a estar en el lugar adecuado quizá, no vamos a lucir como el arquitecto la diseñó, ¿verdad? Una iglesia que se ama. Y pensemos un poco, ¿no? Si en la vida real, si en la vida diaria nosotros aquí mismo en la congregación estamos teniendo un corazón que refleja malicia, o sea, malos deseos, en vez de favorecer a alguno de nosotros, queremos perjudicarle, eso es un estorbo a la santidad. Todo engaño va muy ligado de la mano con hipocresía. Podemos dar una cara aquí, a lo mejor podemos llegar el tiempo de saludarnos, pero si solamente le sonreímos a un hermano y estamos guardando en nuestro corazón algún resentimiento, eso también es un acto de hipocresía. Envidias, difamación, y son cosas que nos afectan, hermanos, día a día. A veces las envidias las queremos esconder o queremos minimizar, que nosotros envidiamos algo que tiene el hermano, o digamos en el caso de nosotros como pastores, yo en lo personal a veces batallo, ¿no?, en envidiar el ministerio de otros hombres. Y ese es un llamado, hermanos, a que simplemente dejemos de ver eso. Yo creo que la envidia se quita con el simplemente hecho de alabar y glorificar a Dios y gozarnos cuando a alguien le va bien. Pero, sin embargo, es algo que en esta vida tenemos que ir puliendo, tenemos que ir desechando todas esas cosas negativas que no nos van a hacer un estorbo para vivir honrando a Dios. Todas estas cosas, yo espero que entendamos, ¿no? Son conceptos sencillos, son conceptos que todos conocemos. Y si quieres desechar malicia o difamación, sabemos difamación es inventar algo que es mentira y que va a perjudicar a tu prójimo. Sabemos el concepto, pero la palabra de Dios, hermanos, tiene como propósito. Y esta carta que escribió el apóstol Pedro a su audiencia era: yo no quiero que sean cristianos que vivan de esa manera. Si les escribe esas ordenanzas, hermanos, y ellos son creyentes, e incluso anteriormente es uno de los pasajes, versículos que habíamos resaltado bastante. Por ejemplo, en el versículo 8 decía: ustedes creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Me llama la atención que Pedro está diciendo, son una congregación que saben lo valioso que es su salvación, se gozan de manera indescriptible por ese amor que tienen a Cristo Jesús, pero también al mismo tiempo tienen pecado en sus vidas. Y Pedro quería que desecharan esos pecados. Así es la vida del creyente, hermanos, es una realidad. Podemos, por un lado, tener afectos hacia Dios y tratar de que Él sea lo máximo para nosotros. Podemos utilizar tiempos de alabanza como el que acabamos de tener y decirle: tú eres nuestro Rey de Gloria, tú eres incomparable. Podemos darle esos afectos, pero a veces saliendo aquí a la puerta se pueden manifestar esas actitudes negativas que dice el apóstol Pedro. Pero ese es un llamado, hermanos, primero a desechar todo ese tipo de cosas. Aparte de desechar todo aquello que deshonra a Dios, hay algo más que les dice el apóstol Pedro. Ustedes necesitan no solamente despojarse de su pecado, también necesitan, dice el versículo 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra,
para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad de Dios. Y esa es una segunda ordenanza o consejo que les da el apóstol Pedro a su audiencia. Así como un niño desea la leche materna, la tienen que desear ustedes. Y sabemos que es algo vital. Los niños, los recién nacidos, no pueden comer algo sólido en ese entonces. Su hambre, su necesidad natural de buscar la leche materna es incomparable. Ellos gritan, ellos claman, ellos se llenan a libre demanda si la mamá les da de esa manera. Algunos, creo que muchos pediatras recomiendan eso, dele a libre demanda hasta que él se detenga. Entonces así son los pequeñitos. Ellos pueden estar tomando hasta que están completamente llenos, satisfechos, y de esa manera es como el apóstol Pedro le está diciendo a su audiencia. De esa manera deberían de desear el alimento, y que conocemos, ¿no? Es algo tan valioso, es algo incomparable que nos da los nutrientes para seguir adelante. Si nosotros, hermanos, empezamos a descuidar el alimento en nuestra vida devocional, en esos momentos de lectura, de meditación, nosotros no vamos a sobrevivir. Es algo que se va a notar, porque si no estamos alimentándonos de esa manera y somos hijos de Dios, quiere decir que ya estamos enfermos, hermanos. Cuando alguien no está completamente sano, tu cuerpo, tus ganas de alimentarte se retienen. Ayer yo pude ver eso con una persona que estaba saliendo de un resfriado y me llamó la atención porque él era joven, delgado y el alimento estaba bien, era rico, pero no se lo podía acabar. Entonces eso es una señal de que cuando tú no estás completamente bien de salud, también ni siquiera quieras alimentarte bien. Así que, hermanos, ese mismo alimento es el que nos va a curar, nos va a sanar, y es el que va a producir que tengamos cada vez más hambre de la palabra de Dios. Eso es común cuando alguno de nosotros desarrolla un hábito por la lectura de la palabra de Dios. A lo mejor en circunstancias estamos en ocasiones batallando en nuestras lecturas. Yo he tenido temporadas donde no aguanto leer más de media hora y me da sueño. No puedo deleitarme tanto con el pasaje, pero hay otras ocasiones donde es tanto el hambre que la misma palabra de Dios produce, y eso ayuda a uno crecer y madurar. Y esa es la otra instrucción y lo natural que debería de hacer el Hijo de Dios. No solamente desechar su pecado, sino buscar la palabra de Dios, anhelarla como un recién nacido. Y quiero que nos hagamos esta pregunta antes de seguir avanzando. ¿Así buscas tú la palabra de Dios? ¿Así te levantas cada mañana con esa hambre que la ves como algo que necesita tu salud para tu bienestar? Si no es así, hermanos, tenemos que ir sometiéndonos a la palabra de Dios y pedirle a Dios. Yo creo que yo estoy de alguna manera enfermo porque no estoy deleitándome en tu palabra y no la estoy anhelando, como dice aquí el apóstol Pedro. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. ¿Hay algo más que hace el Hijo de Dios? Y es venir a la piedra preciosa, que es Cristo Jesús. Fíjense lo que dice los versículos 4 y 5. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esa es otra característica del creyente. Él simplemente encuentra a Cristo, lo ve como lo más precioso y quiere ir hacia Él. Es una invitación, hermanos, donde involucra nuestra voluntad. La palabra de Dios nos dice que somos atraídos también por Dios, pero al mismo tiempo no deja a un lado la voluntad del hombre. Nosotros tenemos que también ir. Por eso el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo,
les da esa orden viniendo a Él. Viniendo es algo constantemente. Como Jesús decía, el que venga a mí y beba de esta agua viva, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es algo constante, es algo continuo que debemos de hacer por el resto de nuestras vidas. Y esa es la invitación. Dice, como a una piedra viva desechada por los hombres. Y aquí Pedro está haciendo pues memoria, ¿no?, de lo que hicieron los judíos, los romanos con Cristo Jesús. Le desecharon cuando le crucifican. Lo que tenía de intención los líderes religiosos era que le dijeron a Pilato, corrige eso que pusiste, que él es rey de los judíos. No, él no es rey de los judíos, él se hizo llamar rey de los judíos, por eso lo matamos, por esa blasfemia. Entonces ellos desecharon a lo más precioso. Y es algo así, ¿no?, como la experiencia que les comenté en la introducción. Tú puedes ver alguna piedra, y aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de una figura de la construcción. Los judíos utilizaban la piedra del ángulo, era pues una roca en la cual su simetría, todo lo que iban a poner por encima de ello, iba a hacer que el resto de la construcción saliera perfecta. Si esa piedra no estaba de manera de su diseño fuera correcto y realmente especial, la construcción se iba a venir abajo. Era, por así decirlo, una especie de plomada. La plomada es para que salgan bien las líneas, tiene que salir bien de manera horizontal y también de manera vertical. Esa es la piedra angular. Sin esa piedra que soporta toda la demás construcción, no vas a tener una casa pues que resista, ¿no?, terremotos, que resista vientos, etc. Pero es lo que dice el apóstol Pedro, ustedes tienen que venir a Él y tienen que ver a Jesús con una perspectiva divina. Y eso, hermanos, es un llamado también a nosotros, porque este pasaje nos describe cómo ve Dios a Jesús. Fíjense, vamos a volver a leer en el 4. Pero escogida y preciosa delante de Dios. A veces, hermanos, nosotros como hombres con un corazón caído, podemos ver a Jesús y muchos lo desechan y se creen más sabios y decir, no, eso no es lo que yo necesito para mi vida. Pero Dios, a Cristo Jesús, lo ve de manera preciosa y perfecta. Y debemos de pedirle a Dios que también lo veamos con los mismos ojos, porque si no, lo vamos a desechar. Así que debemos de también aprender y pedirle, Dios, ayúdame a tener esa perspectiva que tú tienes de tu Hijo. Solamente Él sabe qué tan perfecto, qué tan infinitamente precioso es Él. Así que nosotros debemos de aceptar esa manera de cómo ve el Padre al Hijo y también desearlo con todo nuestro corazón, verlo lo valioso y especial. Eso, hermanos, tiene un propósito igual que concuerda con algo que nos enseña el apóstol Pablo en la carta de Romanos. Les invito a que vayamos allá en el capítulo 12:1. El ir hacia Jesús es con un propósito, hermanos. No es solamente apreciarlo, sino que estemos ahí para servirle, para honrarle, porque son los que nos dicen los versículos 5. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué nos tenemos que acercar a esa roca preciosa? Para ejercer un servicio sacerdotal. Y es exactamente lo mismo que nos invita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Fíjense lo que dice el versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Él les está diciendo, si ya son sacerdotes, tienen que ministrarle. ¿Y cómo se hace eso? Con tu vida, con tus acciones.
al mismo tiempo que estás obedeciendo todas esas instrucciones, esos consejos que te dio el apóstol Pedro. Despójate de tu pecado, anhela la palabra de Dios, ven a esa piedra preciosa. Pero también hay otra característica, que debemos de venir en fe. Si somos sacerdotes, hermanos, debemos de creerlo y debemos de dimensionar la responsabilidad y el gran honor que es ser un sacerdote de Dios y darle sacrificios gratos a Él. Esos sacrificios, como dice el apóstol Pablo, son con tu vida, con tus actitudes, con la manera como gastas el tiempo, cómo te diriges a tu prójimo, el más cercano, empezando con nuestra familia y también con los cristianos, con los demás creyentes y compañeros del trabajo. Pero también es actuar en fe. Si vamos en Cristo, hacia Cristo, la cuarta característica que yo veo en la vida de los hijos de Dios es que ellos se acercan, pero en fe. Voy a leerles ahora del versículo 6 a la primera parte del versículo 7. Dice, pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen. Así que es una invitación a también acercarnos en fe, porque debemos de creer lo que dice la Escritura. Son citas que el apóstol Pedro está trayendo a memoria del Antiguo Testamento, donde ya los judíos sabían que iba a venir una piedra angular y el que crea en él no será avergonzado. A veces, hermanos, los creyentes que todavía no crecemos en un nivel de madurez, dudamos de que no vamos a ser avergonzados. Pero el creyente que es firme y que sabe que tiene que ir a Cristo en fe, él no duda de que va a ser todo lo contrario, va a ser honrado. Muchas personas piensan que a lo mejor les va a defraudar al final de los tiempos, piensan que a lo mejor no vale la pena, que tal vez es una mentira esa idea que les vendieron del cristianismo. Yo conocí a un líder de jóvenes católico, pero él se describió de la siguiente manera: yo soy un católico reformado. Y platicando con él varias horas, a mí me sorprendió mucho porque no veía diferencia del cristianismo y su catolicismo. Él decía, yo no acepto al Papa como autoridad, yo no idolatro a las imágenes, yo no creo que María es la redentora, yo creo que Jesús es el redentor. Y a mí me llamó mucho la atención porque dije, pues parece como que está agarrando buen camino. Pero la pregunta donde sí él no pudo tener convicción fue la siguiente. Yo le dije, bueno, entonces en base a todas tus creencias, a la cosmovisión que tienes del Evangelio, si en este momento mueres y estás delante de la presencia de Dios, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te va a dejar entrar en su gloria o no? Y ahí, hermanos, fue donde él dudó y dijo, ¿sabes qué? Ahí sí, yo lo que creo es que hasta que esté en ese segundo, me voy a dar cuenta qué va a pasar conmigo. Él me puede desechar y va a ser justo. Yo no sé qué va a pasar conmigo. Entonces él no tenía esa confianza. Él tenía duda y decía, tal vez yo voy a ser desechado, tal vez me puedo equivocar. Pero el que viene a Cristo debemos de venir en fe, hermanos, y creer. Tú puedes perdonar todos mis pecados, me puedes hacer perfecto delante de Dios, y no porque yo soy bueno, sino simplemente porque creí en el sacrificio de Cristo Jesús. Él va a ser mi abogado, Él es el que va a responder por mí, Él es el que intercede día y noche. Desde antes de que fuera a la cruz, intercedió por mí. Él dice, yo ruego no solamente por estas ovejas, sino también por aquellas en las que tengo que ir. Y así lo seguirá intercediendo por el resto de la eternidad. Y así debemos de creer en Cristo Jesús. Si nos vamos a acercar a Cristo Jesús, debemos de tener esa actitud, hermanos, con fe. ¿Por qué? Porque Él es la piedra angular, es la base para construir nuestra vida.
Si vamos a elegir a Cristo, es decir, mi vida sin Él, no va a servir para nada. Vamos a terminar en una ruina por el resto de la eternidad. Nuestro futuro, mi esperanza, la deposito completamente en Cristo, en esa piedra angular. Y yo sé que no defraudará a nadie, porque eso dice la Escritura. Yo me aferro a lo que dice su palabra. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Así que vale la pena vivir por Él. Vale la pena sufrir por Él. Vale la pena que hablen mal acerca de mi nombre por causa de mi amor por Cristo Jesús. Los que creemos en esa roca, hermanos, se vuelve lo más valioso y así lo vamos a creer. Por eso tenemos parábolas que nuestro mismo Señor Jesús nos dejó. Por ejemplo, Mateo 13, les leo los versículos 44 al 46, estas parábolas conocidas. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y dice además, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hacer esto, hermanos, es una locura. ¿Qué tal si te equivocas y eliges una perla que es de fantasía y vendiste todo? Pero ese mercader puede ver y creer, ¿no? Esa perla es lo más valioso, es perfecta, es digna de que yo venda absolutamente todo y me quede con él. Igual, la persona que encontró el tesoro escondido dice, eso es lo más valioso, no hay nada más valioso que Cristo Jesús. Y en esa manera se acerca el creyente y les invita al apóstol Pedro, desechen su pecado, anhelen la palabra de Dios como un niño a la leche cuando es un recién nacido. También vengan a Cristo Jesús, pero vengan con fe. Esa es la vida de los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Vamos a nuestro segundo punto. Si nosotros le desechamos, vamos a ver el pago por desechar. Y también aquí mismo, en los siguientes versículos, encontramos las recompensas por haber entregado toda nuestra vida por adquirir esa piedra preciosa. Continúo a la mitad del versículo 7. Dice lo siguiente, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Es triste, hermanos, lo que hicieron los líderes religiosos de Israel, menospreciaron a los más valiosos. Ellos no quisieron construir su nación bajo la roca que es Cristo. Cuando empezaron a oír sus enseñanzas, digamos que ellos empezaron a examinar a la piedra y dijeron, no, esto no nos sirve, no sirve para nada y lo vamos a desechar. Nosotros vamos a construir nuestra nación, nuestro futuro, nuestras convicciones y manera de vivir con otra cosa, con las tradiciones de hombre, con la ley de Moisés, que no es algo imperfecto, sino que la palabra de Dios dice que es santa y justa y que nos lleva a Dios, pero ellos nunca aprendieron a usarla legítimamente. Entonces, en realidad, ellos no estaban construyendo su vida bajo la ley de Moisés, sino perdieron lo más importante, el propósito que los iba a llevar al Salvador, a esa piedra preciosa. Increíblemente desprecian, desechan lo más valioso y después del tiempo se van a dar cuenta que esa piedra que desecharon era lo que necesitaban. Cuando ellos ya estén en la presencia de Dios, van a recibir las palabras, el juicio, lo que dijo nuestro Señor Jesús en Lucas 6, recordando las bienaventuranzas, pero en sí esas palabras específicas de juicio, lo que dice el versículo 24. Ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes,
porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Todo eso porque estaban desechando a Cristo Jesús. Ustedes no se están sometiendo a sus mandatos, a sus preceptos, pero va a llegar un día donde va a llegar ese juicio y se van a dar cuenta. Eso es lo que necesitamos. Ya van a llorar demasiado tarde. Dice, ahí diles que ahora ríen porque llorarán. Llorarán, se lamentarán, porque ahí se van a dar cuenta, realmente fui un orgulloso y mi justicia no me alcanzó. Pero bien, hacer eso conlleva un juicio, un castigo, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ellos van a ser defraudados por confiar, en este caso, en su religión. Y cualquier hombre, hermanos, va a ser defraudado en cualquier sistema teológico, religioso, de filosofía, cualquier estilo de vida que él crea. Si no es Cristo Jesús, va a ser defraudado, hermanos. Lo mismo es para el hombre de ahora. El hombre de hoy cree en ideologías, en filosofías, quiere inventarse incluso sus propias religiones, quieren fundar nuevas sectas, pero eso va a ser su ruina. Las consecuencias, hermanos, de despreciar a Dios son reales y no solamente son para los incrédulos, también para los hijos de Dios. Él tiene que demostrar que hay consecuencias si nosotros le desechamos. Y recuerdan, pues estamos tratando de llevar a la par sermones del libro de los jueces. Y ahora que estamos avanzando al final, yo quiero que veamos estas consecuencias del pueblo de Israel en el último capítulo de Jueces, capítulo 21, dice el versículo 2 y 3. Recordamos el contexto, este es Israel en el último capítulo, donde van descendiendo en la espiral. Y ellos no se humillan, ellos están desechando el consejo de Dios. Ellos están despreciando ser gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque en ese entonces, que todavía no llegaba el tiempo de los reyes, vivían en un gobierno teocrático. Teocracia viene de Dios. Dios tenía que gobernar en Israel, por eso les dio su ley. Y ellos desecharon a ese rey. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Fíjense en lo que dice estos versículos 2 y 3 de Jueces 21. Entonces el pueblo vino a Betel y permaneció ahí delante de Dios hasta la noche. Alzaron sus voces y lloraron amargamente. ¿Por qué, oh Señor, Dios de Israel? Dijeron, ¿ha sucedido esto en Israel, que falte hoy en la tribu de Israel? Además, dice el versículo 12, y hallaron entre los habitantes de Jabes Galad, el versículo 6, los israelitas se entristecieron por su hermano Benjamín y dijeron, hoy ha sido cortada una tribu de Israel. Fue una de las ocasiones donde ellos pisaron fondo. A la manera de ver de los israelitas dijeron, ya no se puede reparar esto. Perdimos a una tribu. Perdimos a una tribu porque hubo pecado. Hubo un pecado tan terrible que provocó una guerra civil. También disminuyeron los guerreros de las demás tribus, pero ellos dijeron, ya aniquilamos a una tribu. Sabemos, ¿no?, en qué terminó el final, pero lo que quiero llamarle su atención es la agonía que está describiendo este pasaje. Aquí dice, ellos se conmovieron y dijeron, hicimos algo que pues es irreversible en el pensamiento del hombre, pero Dios, hermanos, puede revertir cualquier error. No significa que nos va a quitar las consecuencias, pero Él puede arreglar nuestro futuro y darnos algo mejor. Así que esas son las consecuencias para Israel. Si desecharon a Dios, podemos llegar a pisar fondo, a caer en miseria, pero para saber si estamos en esa condición, hermanos, debemos de examinar
nuestra obediencia. ¿Por qué? Este pasaje está hablando de en qué sentido desecharon a esa piedra. Quiero que volvamos a leer el versículo 8. Dice, ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Su destino es una eternidad separados de Dios por esa desobediencia. Pedro está hablando, te tienes que acercar en fe, tienes que anhelar la palabra de Dios, pero los que no van a la roca que es Cristo Jesús desechan su palabra. Y es exactamente lo que analizábamos la semana pasada con el pueblo de Israel. ¿Por qué llegó Israel a ese punto tan bajo? Porque tenían líderes que desecharon la palabra de Dios. Ellos nunca se nos deja un registro de que honraron y siguieron instrucciones que Dios había dado a los reyes. Tal vez no eran reyes, pero si eran líderes, ellos conocían. Tienes que hacer una copia de la ley de Dios para que tu corazón tema. Y eso, hermanos, es lo que hace la gran diferencia. El que desecha la palabra de Dios es porque no la quiere obedecer. Pero fíjense cómo dicen los versículos 9 y 10. Vamos a ver las recompensas de los que escogemos esa piedra preciosa. No los que lo desechamos, sino lo que realmente la escogemos y lo vemos como lo más valioso. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Eso, hermanos, es las recompensas de haber ido a la roca. Haber ido en fe es que ahora somos trasladados de un reino de tinieblas donde todo era miseria. Ahora estamos en el reino celestial y podemos gozar de tantas bendiciones, y es algo que a veces no mencionamos. Somos sacerdotes de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento veíamos en los jueces en especial, querían ordenar sacerdotes que no eran del linaje de Aarón, y eso les traía bastantes consecuencias negativas. Pero ahora, hermanos, nosotros se nos da ese privilegio. Tú no pertenecías a ese linaje, pero ahora voy a hacer que pertenezcas al linaje, al real sacerdocio, al que importa, al que es eterno, al que es fundado en Cristo Jesús. Quiero, hermanos, que vayamos a Génesis capítulo 49 para que mencionemos qué gran privilegio es este sacerdocio que nosotros se nos ha dado. No es muy diferente al que se le dio a la tribu de Leví. Sabemos que los levitas fueron los que se instituyeron como sacerdotes, los que iban a ministrar en el templo. Pero quiero que veamos la gracia y la misericordia de Dios, recordando a lo mejor algunos de ustedes que iniciaron la lectura este año, pues ya pasamos por Génesis, pero quiero recordarles ese capítulo 49 donde habla cómo Jacob bendijo a sus hijos, cómo se muestran aquí las bendiciones a las 12 tribus. Y es muy importante, hermanos, regresar aquí a los versículos 5 y 7 para que veamos lo que dijo Israel acerca de la tribu de Leví. Dijo, Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Nosotros conocemos, fueron los que asesinaron a toda una ciudad porque violaron a su hermana, hicieron venganza por su propia mano y mataron a todos aquellos que habían sido circuncidados, engañados para unirse al linaje, a las promesas de Abraham, pero a ellos no les importó, asesinan a toda una ciudad.
Y cuando llega el momento de darle las bendiciones, hermanos, estas palabras son muy fuertes. Leví, hermanos, entró junto con algunas otras tribus en las tribus más despreciables. Y estas promesas se cumplieron. Todo esto es algo que Dios cumplió porque profetizó Jacob e Israel, inspirado por el Espíritu Santo, el futuro de ellos. Pero quiero que volvamos a ver, dice, en su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria. Pudiéramos recordar, hermanos, qué tan increíble es la gracia de Dios. A una de las tribus donde menos nos hubiéramos esperado que eligiera a Dios para decirle, quiero que ustedes sean mis sacerdotes. Lo más vil y despreciable, Dios eligió a los levitas y dijo, no le hace. Quiero que de ahí se levanten como sacerdotes. Eso mismo hizo contigo y conmigo, si vinimos en fe a Cristo Jesús. Así es el amor de Dios. Si nosotros escogimos la piedra angular, si fuimos a Él, porque esa piedra angular se refiere a que Dios la escogió, para Él es preciosa. Nosotros simplemente vamos a Él en fe. Y ahí es donde ejercemos ese oficio sacerdotal, honrando al Padre y recordando también un poco en qué consistía ser sacerdote. Antes de cerrar este último punto, hermanos, quiero que vayamos a Levítico para que recordemos un poco qué es lo que pasó con los sacerdotes desde su ordenación y su ministerio. En el capítulo 8 de Levítico, versículos 6 al 9, dice lo siguiente. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón y lo vistió con el manto. Luego le puso el efod y lo ceñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Y después le puso el pectoral, y dentro del pectoral puso el urim y el tumim. Puso también la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara al frente puso la lámina de oro, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Esto, hermanos, es tan sorprendente. Como un hombre pecador, lo purifican y le dan unas vestiduras espléndidas que reflejan la gloria de Dios. Eso mismo hizo con nosotros. Nos lavó, hermanos, de los pecados terribles que teníamos, pero también nos vistió con un propósito, que ministremos a Dios. ¿Cómo? Con nuestra manera de vivir. Fíjense lo que dice ahí en ese mismo capítulo 8, pero ahora los versículos 22 al 24. Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y tomó de la sangre y la puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón, y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar por todos los lados. Yo no sé, algunos de nosotros cuando habíamos pasado en este versículo se nos hace algo, pues no sé, tal vez nos surgen dudas, ¿no? ¿Por qué untarle sangre en el oído, en el pulgar, de la mano, en el pie? Todos estos, hermanos, son simbolismos de purificar, de consagrar. Eso es lo que hace la sangre de Cristo Jesús. Spurgeon decía, en el lóbulo de la oreja derecha yo creo que engloba a todos aquellos sentidos o a todo aquello que usamos para percibir. Entonces ya es consagrado santo nuestros oídos, también nuestra vista. Él dice, es una manera de englobar todos nuestros sistemas que perciben. Y las manos, si están consagradas, es porque nosotros también las utilizamos para hacer algo. Los pies para avanzar a donde Dios nos indica. Entonces, es un simbolismo, hermanos, de que
ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos apartados, somos santificados para honrar a Dios. Si vamos a estar en un lugar santo, tenemos que ser purificados. Sería algo abominable estar ministrando en el templo de Dios sin antes purificarse. Estar ministrando en el lugar santísimo sin ser purificado. Pero nosotros, si somos purificados, hermanos, debemos de mantenernos así y obrar y ministrar a Dios. Esa es la misma idea, hermanos, regresando al capítulo 1 de Primera de Pedro, pero en el versículo 22 dice: puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ahí, hermanos, entran las cosas prácticas. Yo creo que si no venimos a la palabra de Dios, no nos confronta con tantas cosas incorrectas que hicimos durante la semana. Yo en lo personal, pues quiero confesarles un pecado. No es grave, pero delante de Dios es digno de muerte y una condenación eterna. Durante esta semana, a inicios, estuve escuchando música que no hablaba de Dios, ni hablaba de nada. Era puro instrumental. Pero es algo que yo les había externado a algunos de ustedes. A veces escuchar tanto tiempo eso hace que yo tenga en mi mente más esa música en vez de meditar en cosas de la palabra de Dios. Y cuando leí este pasaje dice: tú tienes sangre en el lóbulo de tu oreja, de tu oído, deja de estar oyendo cosas que deshonran a Dios. Y es algo que confronta, hermanos, que duele por gracia de Dios. Entonces, ¿todo por qué fue, hermanos? Porque fui a la palabra de Dios. Si tú dejas de ir a la palabra de Dios, no te va a confrontar nada más. No te vas a purificar. No vas a ver esa necesidad de purificarte delante de Dios. No te va a recordar lo especial que eres como sacerdote. Pero en este mismo momento, en este mismo día, hermanos, Dios nos trajo aquí. Eso es recibir misericordia. Así es como cierra el versículo 10. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sí son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Y la misericordia, hermanos, se muestra desde que perdona nuestros pecados, desde que nos purifica, desde que nos da ese sacerdocio santo y podemos ser útiles y honrar a Dios. Así que recibir misericordia es algo por lo cual debemos de vivir agradecidos. Vivir ese proceso que nos acaba de decir el apóstol Pedro por el resto de nuestras vidas. ¿Qué es? Otra vez recapitulando lo que nos dijo el versículo 1, desechando el pecado. Versículo 2 nos habla, anhelando su palabra. Viniendo a la piedra preciosa en fe, el versículo 4. Y hermanos, esto es un llamado a no desechar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿quién trae consecuencias? Lo más terrible es que aquel que todavía no es hijo de Dios y desecha la palabra de Dios va a tener una consecuencia eterna. Y quiera Dios, hermanos, que la palabra de Dios con su poder revele a cada uno de nosotros. Yo realmente me he sometido en obediencia. Estoy consciente de que soy un sacerdote santo y puro para anunciar las virtudes de aquel. Tenemos ese gran honor, esa gran bendición, hermanos. Vamos a orar y ponernos en manos de Dios y después de esta oración entonamos este canto, somos el pueblo de Dios. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque es lo que necesitamos, Señor, para cambiar nuestra vida, para demostrar, Señor, que realmente recibimos misericordia. No permitas, Padre, que desechemos más tu palabra, sino al contrario, que vayamos en fe a la piedra angular. Que vayamos, Señor, humillados y con una conciencia, con un entendimiento completamente abierto, Señor, de que nos diste un gran privilegio. Es inmenso, no se puede escribir, ser parte del sacerdocio santo, Señor.
Y queremos pedirte, Señor, humillados, perdón, si nosotros hemos despreciado, Señor, esa gracia, esa misericordia que tuviste, siendo insignificante, siendo lo peor, Señor. Tú cambiaste nuestro destino eterno y nos hiciste tus hijos. Nos hiciste, Señor, esos sacerdotes que ministran y que debemos de dar un sacrificio agradable, ofrenda grata a ti, Señor, con todo lo que hacemos en nuestra vida, cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros hijos, cómo tus hijos honran a sus padres, cómo cada uno de nosotros, Señor, se asemeja más a Cristo Jesús. Concédenos ser esa iglesia, Señor, que tú quieres, Señor, un templo donde cada piedra es preciosa y está en el lugar correcto, Señor, honrándote, Padre. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.